comenzar. Él me dio una tarea, el pastor Juan Carlos, de enseñar hoy Romanos 6. Así que vamos a comenzar. Padre, te doy gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que tú nos hablas a través de ella. Pero también creemos en el Espíritu Santo y en la unción que está sobre nosotros para que esa palabra sea enseñada para la edificación y la perfección de los hermanos del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía aún, Señor, durante toda esta enseñanza y que nos habla a cada uno de nosotros, abriendo nuestro entendimiento, Señor, ayudándonos a recibir esta palabra de acuerdo a tu corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, el pastor Juan Carlos estaba enseñando ya varias semanas, la pastora Lili también, ¿cierto?, acerca de Romanos, pero hoy vamos a tocar un tema un poquito peliagudo, ¿cierto?, que es acerca de, el pastor me dijo que era así como, no era la palabra difícil. ¿Cómo fue que me dijo? Me dijo que era a veces no comprendido, pero maravilloso, ¿ya? El hecho de que se cuestione si la gracia de Dios nos incita al pecado, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con la palabra y vamos a leer Romanos 6:1. Dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Estoy leyendo la NTV. 6:2 dice: por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Entonces, quedémonos allí. Pablo aquí está hablándonos acerca de que lo que se le había acusado, en realidad, que era provocar, que la gracia provocaba que la gente pensara que era correcto pecar. Entonces, Pablo no solamente lo dijo ahí en Romanos 6:2, sino que ya lo había hablado en Romanos 3:8 y lo vuelve a repetir más adelante en el 15. Pero lo que está diciendo Pablo, y creo que no hay algo más claro que la respuesta que él da. Por supuesto que no. Ahora, ¿por qué? Porque dice, nosotros hemos muerto al pecado. Nosotros, nuestra naturaleza de hombre, ¿cierto? El hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Ese hombre espiritual, sin Dios, al consumar el pecado, muere, se separa. Muerte es separación. Siempre yo voy a recordar estas tres cosas porque es importante. Muerte, separación. ¿Cuáles son los tres tipos de muerte? Muerte física. Se separa el cuerpo del alma y del espíritu. El cuerpo queda en un lado, el alma y el espíritu se van a alguna parte, ¿cierto? No quedan volando por ahí, se van y se quedan en un lugar. La muerte espiritual, que es la separación espiritual de Dios. Y la muerte eterna, que eternamente estamos separados de Dios. Entonces este hombre tripartita, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto?, estaba separado de Dios. Se le predica el evangelio, las buenas noticias. La persona escucha esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que la salvación es un regalo. No tienes que hacer nada específico para recibir esa salvación. No hay nada que tú puedas hacer. No hay gente lo suficientemente buena para recibir el cielo. El cielo se recibe solamente a través de Jesucristo. No podemos, por ejemplo, si nosotros pensáramos que el cielo se puede comprar, ¿con cuánto lo compramos? ¿Con 10 lucas? Porque 10.000 para un niño de 3 años, 4 años, puede ser harta plata, ¿cierto? Entonces, ¿lo compra con 10.000 cuando tiene 4? ¿Lo compra con, si es Farca, ¿con cuánto lo compra? A ver, creo que el otro día vi en la televisión que su casa valía como 7.000 millones de dólares. O 7.000 algo, no sé. ¿Con 2 billones de dólares para una persona que tiene más entrada? ¿Con cuánto se compra el cielo? Entonces, si se pudiera comprar, sería injusto, porque no todos tenemos la misma cantidad de ingresos, por lo tanto no todos tendríamos que pagar, podríamos pagar lo mismo, por lo tanto era injusto también que se vendieran indulgencias, ¿cierto? Porque si la familia no tenía dinero, entonces, ¿qué indulgencia iba a comprar? ¿Se acuerdan, cierto? Por eso ahí gritó Lutero, ¿ya? Entonces, ya,
Entonces sabemos que con plata no se puede comprar. Ok, de lado. ¿Con cuántos sacramentos hay que comprar el cielo? Porque la doctrina que se enseña allí es que tú tienes que cumplir una cierta cantidad de sacramentos, pero hay uno que no lo pueden cumplir todos, que es el sacramento del sacerdocio. Eso solamente algunos. Pero los que están en el sacerdocio no pueden cumplir el de matrimonio. Entonces, nunca nadie cumple todos. Entonces, está fuera. Entonces, ¿qué tan bueno tienes que ser? Era más bueno que el pan. O este es más bueno que el yogur. ¿Qué tan bueno tienes que ser para comprar el cielo? Porque la Biblia dice que si te caes en una cosa, eres culpable de todo. ¿Quién de ustedes nunca ha pecado? Y aquí todos lo tocamos, ¿sí? ¿Cierto? Para que se nos pegue. Nunca ha pecado. Ninguno. ¿Cierto? Hemos tenido algún pensamiento, alguna cosa hicimos, nos comimos yo cuando chica me comía las frutas confitadas de mi abuelita para que compraba para fin de año hacer pan de Pascua, me comía las nueces y las cerezas marrasquinas, escondidas. Entonces cuando mi abuelita llegaba al fin de año decía, pero si yo compré todo el año, y si yo comí todo el año, ¿cierto? Pero ella sabía que era yo, pero yo le dejaba la mitad del tarro de las marrasquinas para el pan de Pascua. Entonces, ¿qué tan bueno puede ser una persona para merecer el cielo? ¿Cuál es la medida? Ninguna. No tenemos medida, porque la única medida que tenemos es Jesucristo, y es demasiado alto para nosotros. Entonces, estamos dándonos cuenta que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer el cielo. Entonces tenía que ser un regalo. Ese regalo es las buenas noticias, es el Evangelio. Tú escuchas esa buena noticia y dices, wow, y Dios te da la justificación y te dice, has creído, por lo tanto, ahora yo te doy una posición delante de mí. Y así como tú me ves a mí vestido, yo ahora te he visto a ti y te justifico. ¿Cierto? Entonces, pero ahora después entramos en la otra dinámica. ¿Cuál es? Dios me dio esto, entonces, ¿cómo se lo pago? Entonces, si yo voy a la casa de Ricardo y le regalo un Audi, ¿cierto? Y Ricardo dice, ¿cómo le pago esto a la pastora? Y me paga y me da una caja de Super 8. Para pagármelo. ¿No sería un insulto para mí que primero trate de pagarlo, porque es un regalo? Y segundo, que me lo pague con Super 8. Nosotros en Chile tenemos otro dicho, ¿cierto? Entonces, que me lo pague con Super 8 no es un insulto, porque todo el dinero que nosotros podamos tener para pagarle a Dios es como pagarle con una caja de Super 8 o con un Super 8. Porque hablo de Super 8, a mí me encantan. ¿Ya? Entonces, esta es mi prédica hoy día. Entonces, a mí me gustan los Super 8. Entonces, Super 8. Con todos los Super 8 del mundo, yo no puedo pagar ese regalo que Él me dio. Entonces, el hombre debe entender que antes estaba separado de Dios, que Él, al recibir la buena noticia del Evangelio, viene a morar el Espíritu Santo dentro de ti, te hace una nueva persona dentro de ti. Algo que nunca antes existía, porque ahora eres un hijo de Dios. La gloria de Dios viene a morar en ti, el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Por eso que el Padre y el Hijo moran en ti, ¿cierto? Entonces, ¡wow! Esta nueva creación. Pero yo conocí al Señor a los 22. Mi cabeza ya tenía demasiada información. Mi cuerpo estaba acostumbrado a ciertas cosas. Entonces, ¿cuál es el proceso que sigue? Bueno, tienes que renovar tu entendimiento para que entiendas quién eres. El Espíritu Santo te lo va a ir revelando, pero la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Si yo no entiendo lo que Dios hizo en mí mal, entonces voy a caminar en ello, ¿cierto? Entonces comienzo a comprender, por eso nos congregamos el día domingo,
no solamente hacemos un estudio en nuestras casas normalmente, como todo creyente, ¿cierto? Con devocionales, diarios o un tiempo con la palabra, sino que además apartamos el tiempo el día domingo, por eso nos congregamos, porque sabemos que Dios también dio dones a los hombres, ¿cierto? Y allá hay una impartición a través de la enseñanza, a través de los dones que están ministrando la palabra para ustedes. Estamos sirviendo a nuestros hermanos a través de la predicación de la palabra. ¿Y eso qué hace? Esto yo lo había leído pero no lo entendía. Pero ahora lo entiendo. Ese también es un proceso. Entonces, entiendo estudiando la palabra de forma particular, pero también entiendo porque en los dones van abriendo mis ojos. ¿Cuáles ojos? Mi entendimiento, mis ojos espirituales, para que yo pueda ver y entienda quién soy. Entonces, a medida que yo voy caminando y entiendo quién soy, me doy cuenta del tremendo regalo que he recibido. No sé si usted alguna vez ha visto, ahora algo de contingencia, está la nuera de Diana de Gales, ¿cierto? Está embarazada. Y en Inglaterra hay toda una revolución porque van a ser una princesa, me parece que es ahora, ¿cierto? O no sé si hombre o mujer, pero ya, da lo mismo. Una princesa. Supongamos que es princesa. Entonces, ¿usted cree que ese bebé cuando nazca entiende que es princesa? No entiende. ¿Cómo entiende? A través de la instrucción que va a tener durante su vida. ¿Cierto? Entonces, nacemos de nuevo y no entendemos quiénes somos. Y de repente nos empezamos a dar cuenta, ¡wow! ¿Soy embajador de Cristo en la tierra? ¿El Señor me puso aquí para representarlo? ¿Él me dio su justificación? O sea, yo tengo sus vestiduras, porque siempre en la Biblia hablamos de las vestiduras de Dios, ¿cierto? ¡Wow! Él brilla sentado en el trono y dice que tenemos su justicia, la justicia de Dios sobre nosotros. O sea, tenemos sus vestiduras. Y empezamos a ver y decimos, ¿esto es el regalo que Dios me dio? Empezamos a comprenderlo. Ahora, al comprender todo eso y al estar nosotros enfocados en lo que somos, entonces, ¿voy a andar yo pensando en robarme un lápiz de la oficina? Si yo entiendo quién soy, lo que Dios me ha dado, que Él ya me dio todo, que lo que yo necesito está suplido, ¿voy a estar robando? ¿Voy a estar mintiendo? ¿Voy a estar adulterando? ¿Voy a estar haciendo cosas que van en contra de mi naturaleza? La respuesta es no. Entonces Pablo no está diciendo, su gracia es suficiente, entonces pequen nomás porque no importa, todo lo que pequen, total ya el pecado está pagado. No, el pecado está resuelto. Está listo, está pagado. Pero cuando yo peco, ¿a quién le hago daño? ¿A quién le hago daño cuando yo peco? A mí mismo. ¿Por qué? Porque el pecado ya no es un asunto en que el pecado sea nuestro dueño. Nosotros al nacer de nuevo cambiamos de dueño. Antes éramos esclavos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. Entonces ya el pecado no gobierna sobre nosotros. Él ya no nos puede inducir a hacer algo, Él ya no nos puede manipular para hacer algo. Eso cambió. Nuestra naturaleza nueva nos puso en otra posición, por lo tanto nos sacó de allí, ¿cierto? Nos compró, nos redimió y nos trajo como hijos. Entonces el pecado ya no tiene soberanía sobre mí. Ya no hay, ¿cierto? La excusa de que, es que es mi naturaleza. No es tu naturaleza pecar. Si eres un nacido de nuevo, no es tu naturaleza pecar. No eres un pecador, eres un justo. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Porque no hemos renovado nuestro entendimiento y seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes y que nos gusta hacer. Porque la gente piensa que ser cristiano es fome.
porque no entiende lo que es ser cristiano. Ay, que ya no vaya a mirar más mujeres. Pero la Biblia dice, gózate en la mujer de tu juventud. Yo puedo decir esto, y creo que muchas personas que llevan muchos años de matrimonio pueden decir esto. La intimidad en un matrimonio es mejor a través de los años. Claro, las cosas ya no están donde estaban al principio quizás, ¿ya? Pero, porque pasan los años y eso tú no lo puedes negar, pero la confianza mutua, el conocerse va evolucionando. Entonces esa intimidad también va creciendo y se pasa mejor. Pero si yo me ando ahí despabilando, ¿cierto? Y siempre quiero una mujer de 15, bueno, ¿para qué vamos a qué edad la mayoría a los ya, de 18, para que no cometan algo contra la ley, ¿cierto? De 18, tú tienes que darte cuenta que tú ya no tienes 18. Y no vas a rendir como uno de 18. Y la jovencita en algún momento se va a aburrir de ti. Y ella va a buscar a uno de 18. Porque lo que sembraste vas a cosechar. ¿Cierto? Entonces, nosotros debemos entender que antes el pecado tenía un señorío sobre nosotros. El pecado estaba sobre nosotros, nos instaba a nuestra naturaleza y esa naturaleza cambió. Entonces, leamos Romanos 6:3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Nosotros hemos muerto. Esa antigua Claudia está muerta. Y nosotros yo no estoy tratando de matar a la Claudia hoy día, no, eso ya sucedió, es un hecho. El día que yo conocí a Cristo y vino el Espíritu Santo a morar en mí y me hizo una nueva creación, Claudia 1 murió. Ahora, cuando yo renuevo el entendimiento, yo empiezo a entender que la Claudia 1 murió y que la Claudia 2.0 está funcionando ahora, a través de las leyes del reino, a través de la forma que Dios quiere que yo funcione. Entonces, ¿qué hago? Renuevo mi entendimiento. Entonces ahora, porque el cuerpo va a seguir a la voz más fuerte. Hay varias voces para ti. Una es la voz del espíritu, otra es la voz de tu conciencia, otra es la voz de tu cuerpo, que es a través de sus deseos. Otra, ¿cierto? También es el razonamiento. Son voces. Y tú vas a seguir a la voz que para ti sea más fuerte. Entonces, ¿qué lugar le das tú a la voz de Dios en tu vida a través de la palabra? Porque es la primera forma en que Él nos habla. Si siempre estamos cuestionando lo que Dios dice, entonces no le estamos dando el primer lugar. ¿Por qué? Voy a leer esto. Vamos todos a Santiago. Santiago, ¿cierto? Se lo voy a leer primero en la Reina Valera. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Lo voy a leer ahora en la otra versión, en la versión Dios habla hoy. Estoy leyendo Santiago 1:12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De esos malos deseos nace el pecado.
Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. ¿Qué está diciendo aquí? Todo comienza con un pensamiento. Dice, Dios no es tentado de nada. O sea, tú ahora estás en Cristo. Tu espíritu no es tentado de nada. Allí mora Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú entiendes que tú estás en Cristo, la tentación resbala, espalda de pato, ¿cierto? Corre, pasa. ¿Se acuerdan ustedes que había un comercial? Seguramente este año lo van a volver a repetir. Que salía una persona en la calle y salía así como una persona de azul, porque los azules son malos, ¿cierto? Entonces, de azul, y se subía arriba de la persona. Yo no puedo hacer esto a menos que sea mi hijo, ¿cierto? Pues se sube y como que anda a la apa de la persona y dice, te agarró el resfrío, ¿cierto? Ahí era un comercial de televisión. Bueno, cuando nosotros entendemos nuestra naturaleza que está en Cristo, entonces se va a tratar de agarrar el pecado, se va a tratar de subir y no puede. Porque tu naturaleza es luz. Y tú eres consciente de quién eres. No significa que a lo mejor de repente no vaya a venir un pensamiento. Ese es el que se trata de subir, ¿cierto? Pero como tú no lo enganchas, no agarras eso, se va. Entonces, la manera de vencer es que tú entiendas quién eres y quién está en ti. La Claudia 1.0 murió. Antes a mí me gustaba eso. Antes yo me dejaba seducir. ¿Saben lo que es seducir? Habla de algo que nos hace cambiar de opinión. Yo pensaba de una manera, ¿cierto? Y las mujeres tenemos eso, que lo podemos usar para algo bueno o lo podemos usar para algo malo. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, ¿cierto? Que la hija de la esposa de Herodes lo usó para algo malo, ¿cierto? Bailó y sedujo a Herodes, gracias, a Herodes, y porque él no quería matar a Juan el Bautista. Pero el tipo quedó baboso. Y le dijo, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. ¿Cierto? Y él le dijo, la cabeza de Bautista. Y él tenía que cumplir su palabra. Entonces lo mató y se lo entregó en una bandeja. Pero podemos usar la seducción para algo bueno. Porque las mujeres, por ejemplo, a veces el marido está enojado y dice que una palabra suave puede apagar un fuego. O tú puedes echarle benzina. Por eso, si se fijan, siempre a las mujeres, la Biblia habla de lo que hablan. Por eso algunos dicen, la mujer calla en la congregación, ¿cierto? Para que no hablen. Pero siempre es lo que hablan. Dice que nosotras con nuestras palabras edificamos nuestra casa, ¿cierto? Pero también con nuestras palabras podemos calmar las cosas. Entonces ese es el poder de la mujer. Y usamos también la seducción en otras cosas, ¿cierto? Entonces podemos hacer cambiar de parecer a un hombre. El hombre no necesita nada más que a veces un cierre de un ojo y mover un hombro. Y eso es suficiente, ¿cierto? La sociedad nos hace creer que tienen que salir piluchas a la calle. No. ¿Ya? Sino que la seducción tiene un poder mucho más fuerte, incluso que lo visual. Hombres, por lo menos digan amén, pues, ¿cierto? Porque es verdad. Cuando una mujer sugiere, ustedes caen al tiro. Mientras le digan que no, están detrás de ella. Le dice que sí, ya lo tuvieron y no quiere, ya, hago lo que quiero. ¿Cierto? Estos hombres, sean sinceros. Hablen la verdad, sí es verdad. Así funcionan. Entonces las mujeres tenemos que saber muy bien cómo usar esa seducción. Bueno, volvamos a la seducción. Entonces, estos pensamientos, estos argumentos, entonces vienen a nosotros
y se empieza a poner de acuerdo porque trata de resucitar la Claudia 1.0, ¿cierto? Si yo no estoy consciente de que está bien muerta, entonces trata de resucitar y ponerse de acuerdo con mis antiguos deseos y me tratan de seducir para que yo cambie de opinión y ceda. Siempre, en todo momento, incluso cuando a veces estás muy enojado, tienes una centésima de segundo para decidir. ¿Le tiro el plato por la cabeza o no? ¿Le contesto o no le contesto? ¿O sigo? El otro día iba manejando yo, porque ahora manejo, ¿cierto? Y el pastor iba a mi lado, iba manejando, íbamos a la casa de su mamá. Entonces, yo di la vuelta y habían 2 autos que estaban obstruyendo mi lado de la calzada. Entonces yo vi que no venía nadie y pasé por el otro lado. Cuando ya iba en la mitad, un auto dobló en la esquina. Y como me vio, aceleró, porque así son los chilenos, aceleran. Así que no, hay que molestar, ¿cierto? Hay que molestar a alguien, porque como mi jefe me molestó a mí, entonces hay que molestar a alguien. Entonces, aceleró. Entonces cuando yo vi que aceleró, había un espacio entre los autos y yo me fui a la orilla, ¿cierto? Para que él pasara. Y me dice, ¡movete, boluda! Me dice una cosa así. Entonces, mi antigua Claudia habría dicho, quizás qué cosa. Entonces yo me reí y doblé y fui a donde mi suegra y me estaba riendo. Y Juan Carlos me dice, Claudia, si a mí me hubiesen hecho eso, yo he hecho marcha atrás, voy a donde está el auto y le digo, ¿te conozco? ¿Me estás saludando? Le dije, pero hay una gran diferencia. Le dije, tú mides 1,84. Yo mido 1,56. Prefiero ser feliz. Le dije, voy a tomarlo como un argentino maleducado nomás, porque no es lo que me han contado de los argentinos. Entonces, voy a tomarlo como algo así. Y pasé. Tú puedes elegir. La diferencia de cuando tú estás en Cristo es que tú eliges. Tú mides tu reacción. Tú eres capaz, porque Dios te dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tu ayudador. Y el poder que opera en ti es de adentro hacia afuera. Entonces es capaz de sostener esta de repente, no sé, pues esta reacción que puede salir así como que se va a escapar con los tarros, ¿cierto? Lo puedes sostener porque tú recuerdas constantemente, tú eres consciente de quién eres. Esa vieja Claudia murió. Ahora, eso tú lo eliges a cada momento, en cada circunstancia. Vienen pensamientos a ti. Muchas de las personas que roban es porque hay temor. Casi todas las cosas que las personas hacen en contra de la voluntad de Dios, porque dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado, ¿cierto? Casi todas las cosas que hacemos en contra de la palabra de Dios provienen del temor. Eso significa que cuando viene esa voz a nosotros, ese pensamiento, eso, por ejemplo, ya estoy vieja y empieza un pensamiento. Ya no te miran como antes, ¿cierto? Entonces me empiezo a vestir de una manera diferente. ¿Ha visto usted la crisis de los 40? La crisis de los 50, que les da todo, ¿cierto? Por lo menos a todos les viene el pensamiento. Pero tú puedes elegir tomarlo o no tomarlo. O comprarte los pantalones de cuero, ¿cierto? Porque hay gente que en su vida ha tenido un pantalón de cuero, pero a los 40 se lo compra. ¿Cierto? Entonces, viene esa crisis. Entonces tú puedes elegir, ¿temor a qué? ¿A que perdiste tu hermosura externa? Porque la Biblia dice que la de adentro está cada vez mejor. Y que la de adentro va rejuveneciendo lo de afuera. Entonces, ¿qué es importante para ti? ¿Que alguien te mire por lo externo o alguien te cotice por lo que eres? ¿Cierto? Entonces, ¿pero cómo vino eso? Un pensamiento. Así viene todo. Viene un pensamiento de escasez. Entonces tú dices, wow, no puedo pagar esto de impuestos porque no tengo. Viene un pensamiento de temor. Entonces voy a mover esto por aquí, voy a mover esto por acá y así pago menos. Temor.
es un pensamiento de temor el que te incita a ser tacaño. Porque tú siempre piensas que vas a faltar, que te va a faltar. Entonces eres tacaño, siempre estás guardando. ¿Has visto esas personas que siempre guardan, siempre guardan, siempre guardan, siempre guardan? Sí. Y de repente así como hay botado un palito en la calle y lo recogen así por si acaso. ¿Cierto? Por si acaso. Me puede servir el palito. Me puedo quedar sin gas y así hago una fogata. Entonces, siempre está el temor martillando. Recuerde que diablo significa el que golpea, golpea, golpea hasta penetrar. Entonces, él siempre viene con pensamientos, siempre viene con cosas que activan ¿qué? Quieren activar el antiguo tú. Pero si tú entiendes que ese antiguo tú está muerto y que ya él no tiene ninguna posibilidad de tratar con él y se encuentra con el nuevo tú, entonces, ¿qué va a decirle el nuevo tú cuando viene un pensamiento de escasez? ¿Qué le dice el nuevo tú? Le estoy preguntando a usted. ¿Qué dice? Fuera, ya, sí. Está derrotado, ok. ¿Qué más? Palabra. Palabra. ¿Qué dijo Dios de esta nueva creación? Dijo que estaba totalmente suplida en Cristo Jesús. Eso es lo que dice. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Entonces, con eso respondo. Viene otro pensamiento de otro índole, en otra área, y yo respondo con la palabra. Entonces, es un ejercicio continuo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo continuamente estoy recordando quién soy. El Espíritu Santo me recuerda quién soy. De repente dice, wow, y él te recuerda una escritura. Él te recuerda quién eres. Entonces, tú reaccionas de acuerdo a eso. Lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene una voz suave. Muchos quisiéramos que el Espíritu Santo tuviera aquí unos palitos, ¿cierto? Y se moviera su manito y nosotros hiciéramos todo lo que Él quiere. Pero no funciona así. No somos títeres de Dios. Somos gente que toma decisiones porque entendemos quiénes somos. Primero recibimos la buena noticia del regalo de Dios. Cuando recibimos esa buena noticia nos enteramos, después vamos recibiendo más noticias acerca de qué involucra todo esto y todo lo que está a nuestra disposición. Entonces yo puedo caminar como tal. Entonces sigamos leyendo Romanos. Leímos delante hasta el Romanos 6:4, ¿cierto? Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Cuando Cristo fue crucificado, el antiguo tú perdió, el pecado perdió esa autoridad sobre el antiguo tú, sobre el 1.0. Perdió la autoridad. ¿Por qué? Y aquí después Romano más adelante hace el símil, ¿cierto?, entre un esposo y una esposa, ¿cierto? Mientras están casados, se pertenecen en uno al otro. Si uno de ellos trata de ir con otra persona, entonces estaría cometiendo adulterio. Entonces, para que esa mujer quede libre, tiene que enviudar, ¿cierto? Entonces dice que nosotros hemos muerto al pecado, o sea, dejamos al pecado viudo. Pero el Señor nos resucitó para una nueva vida en Él. Entonces ya quedó la deuda con el antiguo esposo, quedó saldada. Porque la única forma de pagarla era hasta la muerte, que la muerte nos separe. ¿Cierto? Pero ahora yo morí, porque eso está diciendo. Pero dice que juntamente con Cristo también yo he resucitado. Entonces, ¿para qué? Para una nueva vida. Eso es el bautismo. Cuando estamos ahí frente al agua, estoy diciendo, esta era mi antigua vida. Me meto al agua, he muerto con Él. Y cuando salgo del agua, he resucitado una nueva vida. Doy un testimonio de lo que pasó conmigo. Eso es el bautismo. Entonces, dice,
Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. El pecado ya no tiene el poder sobre ti para manipularte, para decirte qué es lo que tú debes hacer. Estamos seguros, 8. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Si yo estoy en Cristo y la muerte no tiene ningún poder sobre él, entonces, ¿tiene poder sobre mí? ¿El pecado tiene poder sobre mí? No. ¿Cierto? Entonces, sigamos leyendo. Y me gusta esta palabra que dice, en el 9 dice, estamos seguros de eso. La fe es una certeza. Es una seguridad. Podemos caminar en fe cuando estamos seguros de algo. Entonces yo tengo que estar segura que Él me hizo algo nuevo. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ahora, ¿todos tienen cuerpo? Gracias, Señor. Todos tienen cuerpo. Ok. Entonces, antes usábamos ese cuerpo para hacer cosas que no le daban gloria a Dios. Ahora tú eres libre para decirle a este cuerpo, vas a funcionar de acuerdo a lo que Dios dice. Y te voy a usar a ti como instrumento de gloria. Te voy a usar a ti como un instrumento de justicia. Te voy a usar a ti como lo que tú eres. Voy a mostrar las obras del justo a través tuyo. Voy a mostrar quién eres en realidad a través de ti. Entonces tú puedes, ¿cierto? Puedes elegir. Sigamos leyendo. El pecado ya no es más su amo. Pablo lo vuelve a repetir una vez más, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Entonces, la gracia nos ha hecho libres. Si Dios te hizo libre, entonces significa que nada te puede controlar. Nada te controla. Cuando hay alguien que te quiere controlar, la Biblia habla de eso de control, lo llama hechicería, por si acaso, o brujería, ¿cierto? Por eso a veces a la esposa le dicen bruja, ¿ya? No es mi caso. Entonces, cuando la tratan de controlar, las personas lo natural, un cristiano como que trata de zafarse de eso, porque no es su naturaleza. Nosotros decidimos someternos bajo la poderosa mano de Dios. Él nos hizo libre y nosotros decimos, sí, Señor, yo me someto a ti. Sí, Señor, yo me someto el uno al otro. Pero someterse, no controlar a la gente. Una vez, ahí les voy a contar esto. Las finanzas de la iglesia estaban así como bien justas para ciertas cosas. Entonces teníamos que tomar decisiones. Y llegó el momento que teníamos que comprar nuevos equipos de audio y todo. Y el Señor me dijo, tú no eres el Espíritu Santo de tu esposo. Cállate. Entonces yo dije, ok, me callo. Entonces él tomó el dinero y me dijo, ¿sabes qué? Vi tal y tal equipo y lo voy a ir a comprar. Y yo le dije, que te vaya bien. No le dije que te vaya bien así como con una ceja, así como, no, que te vaya bien. Entonces, él se fue. Después me llamó, dice, Claudia, ¿sabes qué? Miré el equipo y todo, y no es el equipo,
Yo sabía antes de que saliera de la casa que no era el equipo. Pero el Señor me dijo, tú no eres el Espíritu Santo. Él tiene que aprender a escuchar y ser guiado. Entonces mi pregunta fue, ¿y si lo compra? Me dijo, de donde vino esa plata, hay más. Yo soy tu proveedor. Entonces, eso quita el temor. ¿Se dan cuenta que uno puede tomar una posición por temor? Yo tengo que decirle lo que tiene que hacer, yo tengo que saber, yo tengo que hacer esto, yo tengo. Las mujeres somos muy dadas a eso, señoras. Muy dadas a eso. Porque no es que estés tonto, no es que este no sabe. Porque eso, así se lo dicen a la amiga. ¿Ya? Yo he escuchado cuando me han dicho a mí. ¿Ya? No es que no sabe. Entonces, yo tengo que hacerlo, porque a mí me resulta mejor. ¿Cierto? Entonces, no respetan al líder y después quieren que sea líder y no lo dejan hacer ninguna cosa. No lo dejan tomar decisiones. No lo dejan hacer aquí. No lo dejan hacer allá. Entonces después se quejan. A este hombre. El hombre que Dios me dio. No, primero tú lo elegiste. Segundo, nadie te puso una pistola en el pecho, espero a ninguno de ustedes para llevarlo al altar, ¿cierto? Entonces, tú elegiste. Tú elegiste. Y si no es así, por favor, avísenme para hacer los trámites correspondientes. Pero tú elegiste. Entonces, y después te quejas. ¿Cómo el hombre va a desarrollar su liderazgo si no lo dejas tomar decisiones? Entonces, para mí esto era un desafío. Entonces yo dije, sí, Señor, voy a confiar en ti y voy a dejar el temor de lado. Y él tomó la decisión correcta. Después cuando él llegó, yo no fui y le dije, yo sabía. No, callada. Solamente hablando, gracias Padre porque Él te escucha. Es tu oveja, Él sigue tu voz. Él es obediente a ti. Gracias Señor. ¿Se dan cuenta que las mujeres podemos hacer grandes cosas cerrando la boca? Entonces, es que es mucho como de marido y mujer, por eso tengo que hablar de estas cosas. Entonces dice, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eliges si te vienes a congregar un día domingo o no. Sí, ¿cierto? Entonces, tú eliges. Sí que el hermano Patito puso el ofrendero. ¿A todos ustedes lo amenazó antes de entrar aquí a la iglesia para que ofrendaran y dieran? No. Tú eres libre. Eres libre en tu vida de todos los días. O está el pastor ahí parado en tu puerta controlando a qué hora llegaste, a qué hora saliste, qué es lo que hiciste, qué es lo que no hiciste. Deme hermano su itinerario. No. Tú decides. Tú eres libre para hacer lo que tú quieras. Pero tú decides hacer y vivir tu vida y llevar tu cuerpo para que dé gloria a Dios. Tú decides. Entonces, eso te lleva a un gran asunto. La libertad trae responsabilidad. Y mucha gente no la quiere tomar. Mucha gente no se quiere hacer cargo. Entonces, Adán dijo, la mujer que tú me diste, no compadrito, tú decidiste. Tú decidiste comerte la frutita. Tú decidiste ir a meterte a donde te metiste. Entonces, no es algo que alguien te obligue. No puedes decir ya a un creyente que, es que esto se enseñoreó de mí. Me transformé, pastora, me transformé. No, tú dejaste que eso te dominara. Y cuando tú dejas que algo te domine, te haces esclavo de eso. Por eso es tan importante, por eso los cristianos dicen, pero ¿qué hay de malo fumar? Porque un vicio es porque algo te domina. Si no, deja el cigarro hoy día. Y vamos a ver si te domina o no te domina. Cuando alguien esté fumando, andar ahí atrás del humo, ¿cierto? Deja de ver las teleseries y veamos si te dominan. ¿Qué le habrá pasado a la fulanita de tal? ¿Se habrá reencontrado con...? El otro día estoy revisando Facebook y veo, ¡ay, Dios mío! No sé quién va a matar a no sé quién. ¡Era mi hijo! Estaba viendo la fan Magul.
Y yo dije, ¿qué andas preocupado de esto? Hay cosas más importantes en la vida. Entonces, apaga la tele. Deja de ver a Onur. No sé cómo se llama ahora, ¿cierto? Y sufre. Y tú vas a ver qué tan viciado estás con el asunto, ¿cierto? A veces tiene que ver con la comida. ¿Eres capaz de que te regalen un chocolate relleno, de esos que te gustan a ti, y guardarlo en el velador y no comértelo? Entonces tú estás dejando que el chocolate tome señoreo sobre ti. El chocolate te domina. Tú puedes dejar que cualquier cosa tome dominio sobre ti, pero es tu decisión. Sigamos leyendo. Quedamos en que éramos libres, ¿cierto? Versículo 14, gracias. 15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Por supuesto que no. Y aquí es enfático. Claro que no. O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Cierto? Pablo lo tiene que decir varias veces. ¿Por qué? Porque lo estaban acusando de que él incitaba a la gente a pecar. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Cada vez que tú siembras en algo, en la carne, vas a cosechar corrupción. Tú no necesitas desearle el mal a alguien. Esa persona lo va a cosechar solo. Por eso el Señor dice que oremos por nuestros enemigos, ¿cierto? Pero si tú constantemente estás sembrando en los deseos de tu carne, eso se va a ver en alguna forma. Se va a mostrar esa corrupción. Corrupción es muerte, de alguna forma se va a mostrar. Entonces, pucha, pero ¿Dios me podrá ayudar cuando eso suceda? Por supuesto que te quiere ayudar. Y por supuesto que te quiere y que puede ayudarte. El problema es que si tu conciencia te acusa, y tú no tienes claro que eres la justicia de Dios, te va a costar recibir lo que Dios sí te quiere dar libremente. Entonces, mella el pecado, mella tu conciencia de justicia. Porque tú te paras frente y dices, sí, creo. Pero empieza. Y tú hiciste esto, y tú hiciste esto, y tú hiciste esto. Y si tú no tienes claro la palabra, no me lo merezco. Condenación. Si tú pecas, Dios ya dio una salida para eso. El problema es que te hace mal, porque puedes caer en condenación. Y ya no hay condenación para nosotros. De parte de Dios, ya no hay condenación. Los que se condenan somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos sentimos inmundos o que no merecemos algo. Entonces el Señor lo que nos está diciendo, cuida esa libertad que tú tienes. Y cuídate tú a través de lo que yo he hecho por ti. Entonces, antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado, se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos, no es que seamos, como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿Qué significa esto? No significa que no somos santos, sí, el Señor nos apartó y somos. Ahora es que vivamos como tales, ¿cierto? Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, porque éstas terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan
como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí cuando usa pecado está hablando de la naturaleza de pecado. La naturaleza que había en nosotros antes daba muerte. Ahora que la vida de Dios está en nosotros, entonces ahora nosotros podemos cosechar de esa vida. Ahora, nosotros, como creyentes, tenemos la libertad de tomar decisiones. Entonces, si la Biblia, si esto fuera así algo automático, en que tú inmediatamente que eres creyente, esto comenzara a funcionar así como no más pecado, no más pecado, no más pecado, ¿para qué la Escritura te diría resiste al enemigo? ¿Para qué hace hincapié? O, por ejemplo, Juan dice, felicita a los que han resistido en su fe. Cuando leemos Santiago, al principio, él está hablando de las pruebas que hay en la vida. Entonces, cuando las cosas no están bien y el temor te quiere invadir, ¿qué haces? Resistes, ¿cierto? Resistes, porque si caes en incredulidad, estás pecando contra Dios. Entonces resistes. Entonces, nosotros debemos comprender, debemos llegar a ver cómo funciona esto. Somos una nueva creación. Dios dijo que Él guarda todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habla el símil del templo antiguo, que la gloria de Dios estaba allí, entonces nosotros ahora, la gloria de Dios está en nuestro espíritu y el templo o lo externo es el cuerpo. Entonces, ¿somos libres? Claro que sí. Somos libres para decidir. Somos responsables. A veces siempre queremos echarle la culpa al del lado. Como ¿qué culpa tiene Famagul, cierto? ¿Qué culpa? No, si yo no tengo la culpa, si fue esto, fue esto, fue esto, fue esto. Una persona madura asume sus responsabilidades. Un hombre asume su rol, asume su responsabilidad. Un niño depende de otro. Entonces, si tú quieres que se te honre como lo que tú eres, asume tu rol. Mujer, asume tu rol. Hombre, asume tu rol. Hijo, asume tu rol. Porque todos tenemos un rol que cumplir. Creyente, asume tu rol. Asume tu rol. Es libertad. Que nadie te... no, pues es que los pastores me dijeron. No, pues que el hermanito tanto me dijo. No. Esta misma boquita pudo haber dicho no. No, pues que me obligaron. Nadie te obligó. Nadie te obliga a nada. Usted está sentado aquí porque quiere. Y si se va, lo vamos a echar de menos, lo vamos a extrañar, pero vamos a respetarlo. Y no te hace más ni menos. Sigues siendo hijo. Y ojalá que encuentres otro lugar donde congregarte. Sigues siendo hijo. Pero nosotros no te vamos a obligar a hacer nada. Es tu responsabilidad. Ahora, si hay algo que no sabes, estúdialo. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué opina acerca de esto otro? Búscalo, pregunta. Usa las herramientas que tienes a tu alrededor. Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Tienes pastores? Bueno, habla con tus pastores. ¿Tienes un líder? Habla con tu líder. No somos títeres de nadie. No somos gente arrastrada, como dice en otras escrituras, ¿cierto? En Corintios. Habla de que antes éramos como una manada que nos arrastraban, nos llevaban hacia el pecado. Como no te quieres subir al metro, pero te suben, ¿cierto? Entonces te arrastran. No, ya no. Tú decides. Pero eso trae una responsabilidad.
Un hombre que constantemente está mellando la confianza de su mujer no puede pedir que la mujer le crea todo lo que dice. Porque a este no le creo ni lo que reza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque constantemente está mellando esa confianza. Entonces, hazte responsable entonces de lo que hiciste. Y haz los cambios que tienes que hacer. Es que ese era mi antiguo hombre. Bueno, ya lleva 15 años convertido, porque ¿qué vamos a hacer? Hace rato que se murió. Entonces, ¿qué excusa vamos a dar ahora? No, se nos acabaron las excusas. Porque el antiguo yo está muerto. Entonces, ahora, ¿cuál es la excusa para hacer lo que hacemos? Yo quise hacerlo. Yo decidí hacerlo. Y lo voy a decir ahora, lo más difícil de hacer. Y me equivoqué. Perdón. Yo asumo esa responsabilidad. Pero decido cambiar. Ayúdame a cambiar. Párate a mi lado. Usted sabe que los gringos tienen algo que hacen entre los hermanos, que se llama accountability, ¿ya? Y eso es dar cuenta a alguien. Entonces, cuando están saliendo de algo que les ha costado mucho tiempo, ellos ponen un hermano mayor al lado. Y esa persona lo que hace es darle cuenta al hermano mayor. O el hermano mayor le pide cuentas a él. Entonces, le dice, sí, mira, él he estado tratando con esto, entonces el otro lo anima. Pero cuando hay que tirarle las orejas, también se las tira. Entonces, ¿quién habla tu vida? Porque a veces solamente queremos recibir halagos. ¿Quién te corrige? De repente decimos, ay, pero es que sales, estás fuera de tu casa y todo el mundo te encuentra bacán, chévere, súper, todo lo haces bien. Pero el que vive contigo sabe quién eres. Tus hijos te ven. Tu esposa, tu esposo te ve. Y si esa persona no te puede hablar sinceramente, ¿quién entonces? Porque a mí me pueden engañar, pero a la larga el fruto se va a ver. Porque todo da fruto. Habían 2 niños. Uno de ellos tenía un camioncito de madera. La niñita tenía una muñequita de maíz, rellena con maíz, tejida y rellena con maíz. Entonces la niña iba jugando con su muñequita y ¡pah!, pisó el camión. Fue sin querer. El hermanito se puso a llorar. Ella le pidió disculpas y él le dijo, te perdono. Y después pasaron los días y la muñeca desapareció. Pero después de harto tiempo empezó a aparecer unas plantitas con forma de muñeca. Y salió una plantación de choclo con forma de muñeca. El niño la había enterrado. A la larga, todo se sabe. Démosle tiempo y da fruto. A la larga, todo se sabe. Están muy callados, no sé cómo terminar esto. Fue mucho, fue mucho. No aguanto más, pastora, no aguanto más. Por eso que yo predico cada cierto tiempo nomás, ¿ya? Pero, ¿qué quiero decirles? ¿Cuál es mi mensaje? Háganse responsable, pues hombre. Yo tenía un amigo que decía, amárrate bien el cinturón ahí, sé hombre, sé mujer, sé lo que necesita tu familia, sé lo que necesita tu pastor. Ay, es que, ¿qué es lo que Dios te habló a ti? Hazlo, pues, ¿qué quiere que tu pastor ande detrás tuyo diciéndote, acuérdate lo que el Señor te dijo, acuérdate lo que el Señor te dijo? No, es tu responsabilidad. ¿Qué es lo que Él puso en tu corazón? ¿Qué es lo que Él te dijo que tenías que hacer? ¿O yo te tengo que ir a levantar los domingos en la mañana? No, pastor, yo voy a estar ahí tempranito los domingos. Y no llegan. Eres libre. Pero después no me pidas otra cosa. Porque yo no puedo contar con gente irresponsable. Los amo. Nadie creería esto, pero se lo digo porque los amo. Porque lo que falta en la iglesia
en esta iglesia en particular no es la palabra, es carácter. Es carácter. Y en eso se caen los creyentes, carácter.